Esto es Lilith en CDN. ¡Hey, familia, amigos! Bienvenidos a este su programa Lilith en CDN. Soy Lilith Lebrón y les doy la bienvenida a su fórmula antinovelas, también la casa de todos. Estamos, estrenando gobierno. La verdad que auguramos el mayor de los éxitos a esta nueva gestión. Siempre los cambios y más en épocas de crisis son esperanzadores. Uno se agarra de la esperanza y lo más importante, por eso me vestí de verdecito esperanza. Y lo más importante es que yo pienso que la energía que uno se permite emitir y los pensamientos que uno se permite tener, si son positivos, crean eco. Así es que vamos a tratar de verdad de como colectivo, todos juntos, pensar en soluciones, no dejarnos abatir más de la cuenta, reírnos de nosotros mismos, hasta de las penas y juntos trabajar por soluciones. Y por eso estamos aquí en compañía de los mejores, los solucionadores. Le voy a tener que cambiar el nombre a los economistas. Los solucionadores los tenemos aquí, el pleno completo. José Alfredo Guerrero, ahí está. Héctor Guiliani Curi, el libertario, por supuesto. Héctor Guiliani Curi, nuestro macro economonstro. Y el profesor Rafael Espinal, el que mejor explica, ya ese mote lo tiene. Y profesor, le voy a dar una cuñita a la Universidad INTEC, pero me han dicho en la calle, casi todo el mundo, que si hay alguien que está preparado para la educación virtual es INTEC. Así que ya lo saben. Ustedes están ahí bateando. Y la Ucamaima también, José. Sí. No hemos montado todo el tema. Vale la cuña, Vale la cosa. Señores, comentando el discurso de ayer, quiero que ustedes, los expertos, por supuesto, hablen, pero yo quiero mencionar que fue un discurso muy sentido, se sintió mucha pasión, una muy buena proyección de nuestro nuevo presidente Luis Abinader y sobre todo muy contundente en puntos que yo siento que son realmente muy trascendentales para el dominicano, desde el esquema de corrupción hasta el tema sanitario y obviamente la educación virtual, que es el gran desafío. Siento que el presidente los abarcó, pero quiero que ustedes nos comenten con luces y sombras, por favor, cómo lo vieron. ¿Con quién arrancamos? Que esto es democracia. Con Héctor. Arrancamos con Héctor, muy bien. Ok. Mira, Lili, yo creo que el arco narrativo del discurso fue excelente, comenzando con la asociación de El Grito de Capotillo de Viva la República Dominicana, que es un 16 de agosto, con la inauguración o ese acto que se celebra cada 4 años, y también con las pinturas que él mencionaba. Además de que fue muy breve en el sentido y conciso, en el sentido de que tocó los puntos neurálgicos de COVID y salud, economía, relaciones exteriores, educación, institucionalidad, seguridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Yo quizás lo mejor que comenzaría es con lo de COVID y salud. Yo creo que el aspecto más importante que él tocó en ese punto es que van a crear un plan nacional de detección, rastreo, aislamiento y tratamiento, que van a llevar el presupuesto de salud pública hasta 66,000 millones, van a aumentar el número de camas de cuidados intensivos, van a crear 12 hospitales temporales y van a formar y a entrenar enfermeras y médicos para combatir el COVID-19. Mira, yo creo que lo de la táctica, la estrategia de pruebas, rastreo, es algo que el presidente debe ponderar detenidamente, debido a que es muy más difícil hacer ese tipo, adoptar ese tipo de estrategia cuando hay un gran número de contagios, como lo es en la República Dominicana. Eso es más fácil cuando el número de contagiados es pequeño. Y yo te puedo poner el caso de Gran Bretaña, donde adoptaron esa estrategia un poco avanzado el virus y prácticamente no fue exitoso. Entonces, él debe pensar detenidamente esa estrategia, que quizás eso no es lo más conveniente en las actuales circunstancias, o combinarlo con alguna otra opción.
Ahí me quedo para que los otros opinen Sí. de lo... Organizadamente. Bueno, pues continuemos con el profe Rafael Espinal y cerramos esta primera incidencia, digamos, con José Alfredo después. Cuéntanos, Rafael. Mira, comparto con Héctor que fue un excelente discurso, tocó los puntos básicos. Quiero concentrarme en el aspecto económico y creo que fue muy realista el presidente al decir la profundidad de la crisis económica que enfrenta. Porque si bien es cierto que el cambio ha creado muchas expectativas, el presidente también fue muy categórico en el sentido de que la crisis económica es la crisis más profunda que tiene la economía dominicana en muchos años, en décadas. Y a nivel mundial, Rafael, que es lo otro, o sea, que no es nada más aquí, es en todas partes. Fíjate que yo iba a comentarles, y solo para una acotación, que Suecia, que no, vamos a decir, guardó distanciamiento social con el ánimo de no impactar su economía, al final el resultado fue muchas muertes y como quiera un descalabro económico fruto de que sus clientelas, o sea, exportación no pudieron ejecutar porque el mundo se paró todo junto. Entonces a veces uno cree que quizás uno solo puede sobrevivir, pero es que esta pandemia se magnifica por el hecho de que todo el mundo la está viviendo al mismo tiempo, las secuelas económicas, digamos, sin lugar. Sí, eso es correcto. Y como es una crisis mundial de una profundidad nunca vista, el presidente fue realista en el sentido de que la crisis ha hecho colapsar los impuestos que recauda el gobierno y que necesariamente, a pesar de que la economía dominicana tiene una deuda bastante alta, hasta el punto que la señaló casi como imprudente, sin embargo, planteó la necesidad de recurrir al endeudamiento externo para poder solventar las necesidades presupuestarias durante el presente año y además planteó la necesidad de continuar y profundizar los apoyos, la línea de vida a las personas que reciben los programas sociales de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, y eso tranquiliza a muchas personas y empresas que se ven en desempleo y que se ven con sus empresas muy agobiadas por la crisis de liquidez. Uno de los puntos que me llamó la atención en ese momento del discurso fue que él señaló que obviamente originalmente la intención de ellos no era volver a recurrir a endeudamiento, sino por el contrario, por lo que tú señalabas, que estamos endeudados hasta donde no se puede. Pero fruto de la pandemia y de que todo el mundo va a tener que endeudarse, ya ese endeudamiento adicional, diría yo, lo que es igual no es ventaja, es un asunto mundial. O sea, termina siendo obligatorio, es inminente, no hay de otra. Y la verdad es que siento que también en su discurso cambió un poquito la promesa original cuando no teníamos digamos, la situación de la covidianidad, del COVID, de la pandemia, a un escenario más aterrizado a la realidad que nos toca vivir. Porque la pura verdad es que sin endeudamiento todo lo que el presidente prometió es inmanejable, no hay forma de poderlo cumplir. Sí, eso es correcto. Y también apeló a que proyectos importantes de carácter nacional, como por ejemplo el puerto de Manzanillo, que es una demanda de todo el sector del Cibao, de la línea noroeste, de Santiago, el caso de Pedernales y Bahía de las Águilas, el desarrollo de esa zona, que son de las zonas más deprimidas del país, y la carretera del Ámbar en Puerto Plata, Santiago, que es la alianza público-privada, es decir, un sistema de concesiones para participar el sector público y el sector privado en el desarrollo de obras que en las actuales circunstancias sería muy difícil desarrollar con recursos propios, dadas las limitaciones presupuestarias que tiene el país. Fíjate que una cosa que me pareció como me inquietó, digamos, es el tema turismo, porque no depende exclusivamente de la voluntad política, por más que fuera la mejor voluntad y la mejor intención, e incluso la mayor unión del liderazgo en favor de la industria, que es lo que todos queremos. Pero al final depende de una demanda que es internacional, que no es ni siquiera propiamente dicho local. Y yo digo, bueno, la proyección que tenemos de este distanciamiento no es a corto plazo. Todos los grandes expertos a nivel mundial han señalado
un proceso de pandemia que podemos esperar que pueda ser un año, año y medio, 2 años. Entonces, pregunto, ¿qué opinas sobre esto? ¿Pudiera extenderse a ese plazo de tiempo? ¿Y cuál sería el impacto de la industria del turismo per se? Bueno, el presidente tiene la ventaja, digamos, la virtud de que él proviene justamente del sector turístico por razones familiares. Entonces sabe la magnitud de la crisis. Incluso cuando él designó al ministro de Turismo, designó un asesor que había estado en la asociación de hoteles y él mismo se señaló como jefe del gabinete turístico. Ahora, la realidad es que el turismo es una de las actividades más golpeadas y los organismos como el Fondo Monetario han señalado que las economías que dependen mucho del turismo, como España, Italia, el Caribe y otras zonas de alta incidencia turística, son las economías que van a tener un proceso más largo de recuperación del sector. De modo que ciertamente el país tendrá que hacer esfuerzos, pero esos esfuerzos serán de largo plazo. Sí, todo parece indicar que será así. Vamos a darle participación a José Alfredo para que nos diga su parecer del discurso, a grosso modo, en líneas, digamos, gruesas. José Alfredo, ¿cuáles fueron los puntos que más te llamaron la atención? Mira, bueno, el tema de la deuda lo hemos tratado mucho aquí en el programa y la deuda no es un tema de pandemia. Yo en el 2018 escribí que se iban a emitir bonos soberanos en el 2021, porque con o sin pandemia el gobierno no iba a hacer ni la reforma fiscal ni el ajuste de gasto necesario para reducir el tema de la deuda. Pero la pandemia dio una excusa ahí para mostrar que estaba mal el portafolio de la deuda, lo cual no es cierto. Los indicadores de la deuda estaban ahí, estaban disponibles. No es cierto que estaba en una situación de imposibilidad de seguir tomando prestado, porque de hecho si la situación antes de la pandemia era que la deuda estaba en una situación de esquema Ponzi, donde no se iba a poder adquirir más préstamos, entonces si tenemos una pandemia, entonces va a ser peor Pero acceder al crédito. como la pandemia es mundial, ¿entiendes? Como la pandemia es mundial, tenemos que solventar la crisis a nivel mundial. Entonces, Sí, no, pero yo lo que voy es el argumento de que antes de la pandemia los indicadores de deuda estaban mal y que el país estaba agotado en todas sus posibilidades de tomar prestado, que no es cierto, no es cierto. No era no era cierto, no. En el 2021, yo predije en el 2018 que iban a hacer bonos soberanos y el país va a emitir bonos soberanos en el 2021 y va a tener que hacer un memorándum de deuda explicando que el crecimiento de la economía era positivo cuando criticaban que la economía no crecía, que la tasa de cambio ha sido estable cuando decían que era una sobrevaluación controlada. O sea, van a tener que morderse la lengua para escribir una situación y esperar que entonces los bonistas le entreguen la deuda. Aquí se llegó a hablar, mira, aquí se llegó a hablar hasta de no pagar la deuda. Y de hecho, Manuel Guerrero llegó a someter un proceso de inconstitucionalidad sobre la emisión de bonos, que el país tuvo 5 meses para hacer la emisión de bonos. Cuando emití en enero, tuvo que emitir en mayo y poner en el prospecto que había una solución del Tribunal Constitucional que había que la deuda era constitucional. O sea que el tema de la deuda van a tener que seguir usando y con el tema de la pandemia más todavía. Tú sabes una cosa, José Alfredo, solo una acotación, que mientras te presten es porque tú tienes capacidad crediticia. Aquí en Pero Pekín, claro. Entonces, tú no puedes decir que el país estaba quebrado antes de la pandemia, entonces ahora yo voy a coger prestado. Pero ¿y por qué te van a prestar? No, o sea, la deuda fue tratada como el chivo expiatorio, la cabeza de turco de la oposición que ahora es gobierno. pero Y me alegra mucho que entren en sentido y sepan que tienen que conseguir la deuda, porque los volúmenes que se necesitan para las obras y para el pago de la amortización de la deuda, vamos a tener deuda por bastante tiempo. O sea, lo importante es manejarla y hacerlo, ¿no? ¿Eso impactará la tasa de cambio, el valor del peso? Eso me lo van a contestar tras la pausa, que seguiremos debatiendo los puntos del presidente en su discurso. Recuérdense también que hablamos de aulas virtuales, educación pública virtual, computadoras y laptops a todos los niños de liceos y escuelas públicas. Hay tantos puntos en ese discurso que debatir, así es que vamos a una pausita y regresamos de una vez para debatirlo con los economonstruos.